Kena Jamipa, Inya Jet Share, Kopta, Ai, Te, Pribriwak, Ditso, Ruku. Les voy a hablar acerca de las semillas de nuestra identidad Bribri. Espero les guste este tema y acompáñenme a verla. Ditso, Ruku, identidad de las semillas. Ditso significa semilla, es el nombre que Sibo, Dios, le dio a los Bribris. También tenemos la palabra Ruku, que transmite la identidad total de una persona. Ruku tiene que ver con todas las cosas que identifican a un individuo, ya sea un grupo o un clan. Es la forma de ser y sus pertenencias. Eso es Ruku. Sibo nos dejó esas sabidurías. Así fue como él creó las semillas y así es como nosotros vivimos. El Ruku de la Danta son todas las cosas que ella posee para ser quien ella es y así vivir su vida. De la misma manera como la Danta guarda su identidad, nosotros en nuestro canal cultural guardamos nuestra identidad y la respetamos tal cual ella es. Sibo Dios nos enseñó que antes los animales eran humanos y así les pidió ayuda a ellos para construir su casa cultural, su casa cónica, llamada Usre. Así él decidió que nosotros los Bribris, sus semillas, harían lo mismo y podrían así convivir en su mundo, en el mundo de Sibo. Existe un momento en que todos somos iguales, una esencia de vida que se expresará a través de algún ser. La vida de los Bribris es una constante oración ante las semillas que los rodean. Nosotros vivimos de ella de igual manera que ellos viven de nosotros. Para Sibo, a partir de los conocimientos de los animales, Sibo determina también el conocimiento de los seres humanos. Así, Sibo nos enseñó tradicionalmente. Un Bribri, cuando se dispone a realizar una actividad cotidiana, siempre se acuerda cómo lo hicieron aquellos seres con Sibo y que les garantizó contar con materiales, alimentos y otras cosas más para su subsistencia. Así, nosotros los Bribris tenemos que hacerlo. El objetivo de este video es brindar una corta muestra de los mundos imaginables que aún se guardan en la memoria milenaria de los Bribris.
con esto, queridos amigos, quiero despedirme, mandándoles un fuerte saludo desde su canal cultural, Tsenik Chawak.